Al Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Agricultura, esta protesta campesina no tiene razón de ser, ya que los labriegos reclaman el cumplimiento de lo pactado hace un año y el gobierno asegura haber cumplido punto por punto aquel documento escrito y firmado en el año 2016. Los labriegos permanecerán en capital. Esta mañana entregaron un proyecto de ley que declara emergencia nacional campesina para la reactivación económica. Salieron del itinerario previsto y tomaron de sorpresa algunas calles. Ni los desvíos pudieron ayudar a los automovilistas a evitar el caos en el tráfico. Y hace exactamente más de una hora que estoy acá. Una hora. Y estaba en el mercado y de ahí no podía pasar. Y bastante porque estoy llegando tarde, muy tarde ya al trabajo. Y la verdad que me está afectando porque tengo minutos para llegar a mi trabajo. ¿Cuántas horas o cuántos minutos de retraso ya puede? Y ya 15 minutos ya que estamos acá. La condonación de deudas con el sector público y un subsidio para cubrir las que tienen con el sector privado son algunos de los pedidos de los labriegos. Además, presentaron ante la Cámara de Senadores el proyecto de emergencia nacional de la agricultura campesina, en la que incluyen otros reclamos. Primer componente es la condonación de deuda. Segundo, es para regularización de los asentamientos. Representada a vehículos en 134 asentamientos. Hoy es un estado más crítico, un aretere y más lo mitad hoy asentada. Allá se oye desalojado, se ha lo mitad oye desalojado. Nunca ando regularizada. A vehículos representada en PAP proyecto de ley apitepe ñaneretamen de Iporia, a la seguro agrícola. Que Orero y Cote vea como productor, jaro yeurejina el acompañamiento de la ciudadanía a la comprensión, porque Orero ya pogina una manifestación pacífica, lastimosamente lo llama a la atención. En total, casi 17.000 campesinos de más de 9 departamentos del país aseguran que permanecerán en la Plaza de Armas hasta que el gobierno dé una respuesta favorable a sus pedidos.